Buenas tardes a todas y a todos. En unos 2 minutos comenzamos. Buenas tardes, profe. Muy bien, jóvenes. Voy a comenzar pasando lista, por favor. Ya conforme vayan escuchando su nombre, van respondiendo o van escribiendo en el chat, según sea el caso. Bien, comienzo entonces, por favor. Estamos a 4 de octubre. Ya el mes de octubre, el mes 10. Itzel, Gretel, Ángelo. Presente. Y gracias. Teresa, Ambrosio. Giselle. Presente, profe. Presente. Ok, Giselle. Presente, profe. Gracias. Carolina. Presente, profe. Gracias. Alejandra Domínguez. Presente, profe. Gracias. Teresa Domínguez. Presente, profe. Gracias. Esperanza Elizabeth no va con nosotros. Sandra Arlet. Cintia. Profe, Cintia me dijo que no tenía internet. Ok. Gracias. Diana Luz. Tania Guadalupe. Aquí. Gracias. Mónica. Presente, profe. Gracias. Profe, Mande. soy Sandra Arlet, es que se me había ido el internet. Ok. Gracias. Arlet Guadalupe. Presente, profe. Gracias. Wendy.
Presente, maestro. Gracias. Esmeralda. Esme tiene bloqueada su cuenta, profe. Ok. Luis Aldair. Presente, profe. Gracias. Tania Andrea. Aquí, profe. Gracias. Jacel. Presente. Gracias. Melissa. Presente. Gracias. Guillermo. Guillermo de Jesús. Presente, profe. Gracias. Buenas Elda tardes. Daniela. Buenas tardes. Elda Daniela. Presente, profe. Gracias. Manuel no va con nosotros. Tairi. Ben. Lisbeth Sofía. Presente. Gracias. Ana Karen. Ana Karen también tiene la cuenta bloqueada, profe. Ok. Gracias. Stephanie Montserrat. Presente, profesor. Gracias. Carlos Eduardo. Presente, profesor. Gracias. Luz del Carmen. Presente, profesor. Gracias. Luis Fernando. Presente, maestro. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Alfonso de Jesús. Presente, profe. Gracias. Leida Alejandra. Presente. Gracias. Carla Paulina. Presente, profe. Gracias. Continúo con Bricia del Carmen. Presente, profe. Gracias. Lisbeth Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Bien. Guardo lista. Y comparto pantalla. El día de hoy vamos a estar explicando primero desde la plataforma Udal Online en nuestro libreto, por decirlo así, nuestro libro. ¿Qué es el problema de investigación? ¿Qué lo caracteriza y cómo se va a redactar? Por favor, Leida, si puede usted leer el primer párrafo. Después de ahí, el segundo párrafo que lo lea Alfonso. Y el tercer párrafo, si nos puede hacer el favor de leerlo el compañero Luis Fernando. Adelante. Primero los escucho. Sí. El punto de partida de una investigación lo constituye la identificación y formulación del problema. Un problema es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio. Algo que se desea conocer y que aún no se sabe. Lo no se ha verificado. Es decir, un punto a resolver dentro de nuestra indagación acerca de la realidad. Ok. Es una pregunta que necesita una respuesta, la cual debe ser resuelta o investigada a través de la aplicación del método científico, porque no toda pregunta merita una investigación científica, salvo aquellas que representan un vacío en el conocimiento y por lo tanto su resolución contribuye al avance del mismo. Su respuesta solo es posible mediante una indagación sistemática y metódica, idem. Redacta el problema como una aseveración o una pregunta. Al plantear esta aseveración o pregunta se define el problema, con lo que avanzas 50% de la investigación. El problema es más claro cuando se formula como pregunta y en función de esta, posteriormente se hace la aseveración. Después de definir el problema, podrás realizar preguntas secundarias para dirigir el trabajo o desarrollar. También te serán útiles al final de la investigación cuando redactes tus conclusiones. La definición correcta del problema es el punto de inicio de tu investigación. Sin embargo, es muy probable que lo vayas ajustando conforme profundices en el tema. Que esto ocurra es normal y resultará positivo para tu investigación, ya que indica
que has ahondado en el tema. Bien, toda esta suerte de introducción es para que ustedes tengan en cuenta 3 situaciones. Definir el tema de investigación es pertinente y es lo primero que hay que hacer antes de poder establecer el proyecto de investigación. Antes de establecer, como diríamos ahorita en séptimo semestre, el anteproyecto. Unas clases más adelante les voy a explicar por qué lo llamo anteproyecto y por qué no se llama proyecto. Siguiente. Consideración número 2. El problema de investigación puede tener su origen en algo que como estudiantes hemos observado, hemos experimentado, o en nuestra fase también como profesionistas hemos tenido que lidiar con. Número 3. No todo problema que surja en la vida real, en la sociedad. Y al hablar por sociedad es un término muy extenso, tanto así que hasta incluye a el sector educativo, tanto así que hasta incluye a los idiomas. Y si se dan cuenta, estoy hablando de manera muy, muy general. No todo problema va a poderse estudiar desde el método científico, ni vale la pena tampoco estudiarlo desde el método científico. Un ejemplo. ¿Cuál idioma es el que más prefieren los estudiantes de la UDAL estudiar? Y no estoy diciendo de la licenciatura en idiomas, simplemente estoy diciendo de todos los demás, ¿cuál idioma es el que más prefieren estudiar? Ya puedo poner 3 opciones: inglés, francés o alemán. Y hago una pequeña encuesta, tal vez a través de Google Forms o de donde sea, y me da ciertos resultados. ¿Como cuáles? Que el 60% de los estudiantes dijeron que prefieren estudiar inglés, el 35% francés y solamente un 5% alemán. Mi pregunta: esos resultados y ese tipo de investigación que hice, ¿vale la pena pasarlo a través del filtro, a través del método científico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Quién me dice esa respuesta? A ver, les escucho. Primero un voluntario, posteriormente pregunta ¿Puedo? directa. Sí, adelante. Bueno, Aldair. bueno, yo creo que no es necesario tal vez ciertos temas realizarlos o llevarlos a cabo una investigación con el método científico porque no requieren tal vez un desenmañaramiento, por así decirlo, ¿cómo se llama? Tan crítico como podría llegar a serlo el método científico. Tal vez para llegar al resultado no se necesita un método tan complejo, sino algo más fácil. Bueno, eso creo yo. Dependiendo de la complejidad. Ok, aquí las palabras claves serían la complejidad y el método científico. Muy bien, gracias Aldair. Pregunta directa, Mónica. ¿Qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo está usted con la respuesta de Aldair? La escuchamos. No lo sé, profe. Supongo que sí. Que sí de acuerdo, que no de acuerdo. Usted díganos, la escuchamos. Que sí estoy de acuerdo con lo que él dijo. ¿Por qué razón?
misma pregunta, Stephanie. El ejemplo que yo puse, ¿vale la pena pasarlo a través del filtro del método científico? ¿Por qué sí o por qué no? Para mí yo considero que sí, porque pues el método científico es como que más exacto desde mi punto de vista. Entonces, por eso considero que sí estaría bien. Ok, ahora a ver, Bricia, oyó el argumento que dijo Stephanie. ¿Está usted de acuerdo con él? ¿Lo comparte? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, es que no escuché muy bien, se me cortó un poco, profe. A ver, Stephanie, por favor, si es usted tan amable en repetir su argumento. Bueno, yo dije que sí estaba de acuerdo en utilizar el método científico en su ejemplo, porque pues para mí el método científico es más exacto. Gracias, Stephanie. Ahora sí, Bricia, adelante, la escuchamos. Pues yo estoy de acuerdo, porque siento que sin el método científico no se podría resolver las dudas, bueno, no se podría llegar al resultado que uno desea. Ok, ahora les voy a poner un segundo ejemplo. Como traductor de textos jurídicos, naturalmente me certifiqué, tuve los estudios requeridos por la Asociación Mexicana de Traductores y dentro de mis oportunidades de trabajo me encargaron hacer la traducción al inglés de una demanda de alimentos, entiéndase aquí en el derecho civil mexicano, pensión alimenticia, porque la mamá del niño X va a pedir que se le paguen los alimentos al papá del niño que está trabajando en alguno de los estados de Estados Unidos. Yo, como perito traductor, conozco mi oficio, sé cómo realizar las traducciones, pero resulta que hay una cierta regulación norteamericana que no facilita la cesión de esos alimentos de una manera tan explícita como si los demandara aquí en México. Entonces, toda mi expertise como perito traductor en materia jurídica, me surge una pregunta. Dentro de todos los conocimientos que tengo, me surge una pregunta. ¿Qué técnicas para traducir esta demanda serán las más pertinentes para solventar la nueva regulación norteamericana que hace que no pueda yo demandarlos tan directamente? Y entonces a partir de ahí lo que yo hago es tomar como uno de mis objetivos el analizar las regulaciones norteamericanas en materia de pensión alimenticia para aquellos migrantes ya residentes en los Estados Unidos. Y de ahí mi pregunta sería, ¿cuáles técnicas de traducción son pertinentes para realizar dicha traducción del documento legal en atención a las nuevas regulaciones norteamericanas en materia de pensión alimenticia? Empiezo a estar planteándome que primero tengo que tener mi documento de las regulaciones norteamericanas en esa materia, después de ahí que luego voy a empezar a leer la demanda que hacen aquí en México, de ahí que luego voy a indagar sobre algunos casos típicos. Al decir casos típicos son ejemplos de algunas demandas que han sido hechas allá sobre el mismo tenor, sobre la misma temática, y de ahí empiezo a ir analizando cuáles técnicas de traducción son las más pertinentes para poder realizar una traducción
parecida al modelo típico, o sea, al ejemplo. Ahora, ya después de que hice yo esas observaciones, empecé a realizar la traducción y finalmente compruebo que ciertas técnicas de traducción, como podría ser la transposición o podría ser alguna otra, son las más pertinentes para realizar esa traducción. Yo con mi expertise creí que una de las mejores técnicas era la traducción literal, o sea, palabra por palabra. Y ahora me vengo a dar cuenta que no, que una de las mejores técnicas fue tal vez la modulación y la transposición. En este ejemplo segundo que estoy dando, ¿es pertinente haber empleado el método científico? ¿Por qué sí o por qué no? Igual, otra vez, primero voluntarios, después de ahí preguntas directas. ¿Puedo, profe? Alejandra, adelante. Bueno, yo considero que sí es importante porque, pues, en primera se tiene que saber, se tiene que conocer el tema de lo que vamos a traducir. No podemos como simplemente llegar y, bueno, ya sé inglés y lo leo, lo que yo entiendo es lo que voy a traducir. Creo que esa no es pues una buena técnica de traducción. Creo que se tiene que estudiar el tema y pues en este caso pues serían ahora sí como todas las regulaciones que pueda haber en el extranjero, porque no son o pueden no ser las mismas pues en mi país que en otro lugar. Una de las frases claves que usted dijo, Alejandra, las regulaciones no son las mismas en todos los lugares. Luego entonces, gracias Alejandra, ¿es pertinente aplicar algunas técnicas del método científico para que yo pueda saber cómo traducir mejor esa demanda de alimentos? Pregunta directa, Elda Daniela. Le escuchamos su respuesta. ¿Es pertinente o no es pertinente y por qué? ¿Me podría volver a repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Es o no es pertinente aplicar técnicas del método científico a fin de yo poder realizar mi proyecto de traducción? Pues, por ejemplo, ahí en el texto dice que todo, no toda pregunta amerita una investigación científica, así que yo siento que no. Ok. Ahora, pregunta directa, Giselle. ¿Qué tan de acuerdo está usted con lo que nos acaba de responder Elda? ¿Por qué sí o por qué no? No escuché muy bien lo que dijo mi compañera. A ver, Elda, por favor, si es usted tan amable en repetir lo que dijo. Yo dije que no era pertinente, y porque no toda pregunta amerita una investigación científica. Ok, Giselle, adelante. ¿Qué tan de acuerdo está o por qué sí o por qué no? Pues yo creo que estoy en un término medio porque a veces sí se necesita pues una investigación algo concreta a base de una pregunta. A base de una pregunta, una investigación concreta. Esa es justamente otra de las frases claves que usted maneja. Ahora, Hazel, las dos compañeras establecen un término medio, que es probable que sí se emplee técnicas del método científico. Elda, con base en lo que dice que no toda investigación requiere del método científico, ¿usted por cuál de las dos alternativas iría? ¿Que sí se aplique o que no se aplique técnicas del método científico y por qué? La verdad, pues yo creo que, ay,
que sí se tiene que aplicar como el método científico para llegar como a una conclusión más específica. Llegar a una conclusión más específica. Muy bien, Hazel. Gracias. Escuchemos a Lisbeth y a Teresa Ambrosio. Sí, profe. Para mí, yo considero que sí se podría aplicar porque a pesar de que en el texto dice que no toda la pregunta amerita una investigación, también dice, salvo aquellas que representan un vacío en el conocimiento. Y como ya mencionaba, si yo no conozco pues las reglas de cada estado o de Estados Unidos, de las reglas de Estados Unidos, pues no puedo hacer una traducción si no tengo conocimiento previo del tema. No puedo hacer mi traducción sin tener conocimiento y nociones previas del tema. Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. Ahora, Teresa Ambrosio. Pues yo pienso que estoy a favor de la opinión de mi compañera Elda, porque, bueno, en este caso, con lo que usted está hablando, las técnicas pues ya existen, ¿no? En la traducción. Y si metemos eso del método científico, yo siento que se basa más a lo experimental y en este caso pues ya está, o sea, ya las técnicas ya están, nada más es cuestión de seguirlas, de acuerdo a lo que estábamos hablando del ejemplo que usted puso. Muy bien, gracias, Teresa. Ahora vamos a estar dilucidando en esto último. En tanto exista un vacío en el conocimiento y no nada más personal mío, puede ser que también otros traductores estén pasando por la misma situación de ese vacío de conocimiento. Ahora, comparemos los dos ejemplos que les di. El de hacer una indagación en Laudal para saber cuáles son los idiomas que más prefieren los alumnos. Y la de las técnicas más pertinentes para realizar la traducción en atención a las nuevas regulaciones de materia de pensión alimenticia en Estados Unidos. De estos dos ejemplos, ¿cuál es más pertinente para aplicar técnicas del método científico? ¿Para cuál de los dos y por qué? Igual, pregunta abierta. Primero, ¿quién dice yo? Ok, Tania Andrea. Y después de ahí, Lisbeth. Y después de ahí otra vez, Teresa Ambrosio. Yo considero que deberíamos aplicarlo para el segundo problema que usted dijo, porque pues es un tema más complejo, ¿no? Y pues no es como cualquier cosa, en especial si pues no tenemos conocimientos de las regulaciones. Y siento que aplicando los métodos científicos podríamos hacer como que más, podemos ser más exactos, ¿no? Tener un resultado como que más, más exacto. Hacerlo más exacto. Ok, Tania Andrea, gracias. Lisbeth. Pues yo concuerdo con mi compañera que sería el segundo porque, bueno, planteando lo que ya nos dijo sobre las regulaciones, debido a que son nuevas, pues es un fenómeno del cual no se tiene pues una base y entonces se necesita estudiar ese fenómeno para poder obtener un resultado favorable, en este caso pues a nuestra traducción. Se necesita estudiar el fenómeno mediante el método científico. Es necesario estudiar el fenómeno bajo el método científico. Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. Y de ahí me parece que también estaba Teresa Ambrosio. Adelante. Bueno, es que lo que dijeron mis compañeras es casi lo que yo estaba pensando. De que en el primer ejemplo, digamos que pues ahí sí necesitamos porque pues no sabemos, ¿no? Y para saber a qué chicos les gusta tal idioma, pues yo siento que ahí podríamos implementar lo del método científico, ya sea que, no sé, hagamos una encuesta o cosas así, y pues eso nos va a permitir saber a qué chicos les gusta más tal idioma y así. No sé si me expliqué, profe. Ahora bien, les voy a poner en claro las ideas.
Todo lo que ustedes aportaron es interesante, es muy valioso, pero a todos se les olvidó algo. ¿Cuál es el objetivo para realizar la investigación? Dependiendo el objetivo, es qué tan pertinente resulta aplicar el método científico o qué tan no pertinente. La finalidad para la que yo voy a realizar la investigación. Imagínense, en el primer ejemplo, en el caso de la UDAL, la finalidad es pues ver si sí puedo abrir o no puedo abrir el centro de idiomas, el centro de lenguas de la UDAL. Tiene una finalidad muy específica, muy concreta de la UDAL. Quiero solamente un estudio de tendencias y lo único que yo quiero es pues, simplemente ver con cuál idioma voy a iniciar mi centro de lenguas de la UDAL. ¿Tiene alguna repercusión en la sociedad? ¿Tiene alguna repercusión favorable en el desarrollo de la educación más allá de la UDAL? Pregunto yo. ¿Quién me responde? A ver, va de nuevo. En el primer ejemplo, el objetivo o la finalidad para realizar esta indagación es tener un estudio de tendencias cuyo resultado me va a permitir decidir cuál idioma es con el que voy a iniciar las clases del Centro de Lenguas de la UDAL. ¿Tiene acaso una repercusión social más allá de la escuela? ¿Tiene alguna finalidad que pueda decirse una contribución metodológica o teórica para el desarrollo de la enseñanza de lenguas ese estudio? A ver, ¿quién me responde? No, porque solo estamos delimitando a la UDAL. Y solamente tiene como finalidad dar una solución a un caso específico, pero que no va a aportar un desarrollo teórico, un desarrollo metodológico a la enseñanza de las lenguas. ¿Qué sucede con el segundo ejemplo, el de las técnicas de traducción? ¿Tendrá algún aporte más teórico, metodológico? ¿Servirá para el desarrollo de la sociedad? Entiéndase aquí por el desarrollo de la sociedad, pues relativo a los traductores. ¿Quién me responde? Supongo que sí, porque, bueno, hablamos de algo teórico que podría implementarse a futuro dependiendo de lo que llegase a comprobarse con la investigación y que podría ser ocupado en el campo de la traducción por los traductores. Entonces, en este caso, yo diría que sí, generaría un cambio social hablando de traductores. Y ahí la diferencia entre un estudio y otro, y entre por qué en un estudio sí conviene aplicar las fases del método científico y por qué en otro no es necesario aplicar todas las fases del método científico. Preguntas, dudas, comentarios, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya de momento quedado cuestionando en su cabeza, les escucho. Si de momento nada, entonces continúo. Dejo de momento de compartir la pantalla que estamos viendo para que comparta la de las diapositivas que vamos a ver a continuación. Miren, el problema de investigación contra el problema social. Muy bien. A ver, por favor, Bricia del Carmen, ¿nos ayuda leyendo el párrafo que está aquí al problema científico? Léalo usted en voz alta, por favor. Sí, al problema científico social se le debe diferenciar del problema social, debido a que en el primer caso se entiende problema como tarea de investigación. Se interroga lo social para averiguar por qué se comporta de tal manera, mientras que el problema social es una denuncia sobre las formas en que la sociedad discrepa con las
las expectativas o aspiraciones colectivas. Muy bien, muchas gracias. Los potenciales aportes científicos pueden ser empíricos, metodológicos o teóricos. Los aportes sociales pueden ser culturales, políticos, económicos, entre otras opciones. La diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo de los estudios que les estuve mencionando es que el segundo va a tener un aporte empírico o metodológico. Empírico, entiéndase, por un procedimiento novedoso o por algunas técnicas que serán más pertinentes para realizar una adecuada traducción. Problemática social, entiéndase, más allá de nuestro campo de la traducción, que fuera, en el dado caso, cómo hacer conciencia en los padres para que den pensión alimenticia. Esa es más una problemática social, pero escapa de nuestro ámbito de estudio, que sería los idiomas. En el caso pertinente, la traducción de los idiomas. Pero a su vez, esa problemática social de cómo hacer más consciente a los padres para que aporten la pensión alimenticia se puede convertir en un problema de investigación relacionándolo de manera adecuada con nuestro campo de estudio, el de las lenguas. Y de ahí surge entonces nuestra problemática de investigación, que es cuáles técnicas de traducción del texto jurídico demanda son más pertinentes a emplear bajo las regulaciones actuales de demanda de pensión alimenticia en los Estados Unidos. ¿Me explico cómo transitamos de la problemática social al problema de investigación? Comentarios, dudas, preguntas, aclaraciones, los escucho. Algo que les haya llamado la atención o que les haya parecido complicado de procesar, les escucho. Escucho sus preguntas si tienen preguntas. Maestro, ¿cómo se puede uno diferenciar el problema de investigación con el problema social? En mi ejemplo, le voy a mencionar dos situaciones. ¿Cómo lograr que los padres de familia que dejaron a sus hijos se hagan responsables de pagar la pensión alimenticia? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué métodos de traducción son pertinentes a emplear para traducir la demanda de pensión alimenticia que se hizo aquí en México, pero que tiene que atender a las disposiciones en dicha materia con las leyes de Estados Unidos? De estas dos preguntas, dígame cuál corresponde al problema social y cuál corresponde al problema de investigación. A ver, Luz. Bueno, yo siento que el primero corresponde más al problema social, el primero, y el segundo es el problema de investigación. ¿Por qué? Está en lo correcto, Luz, pero ¿por qué? La respuesta, tantito, Luz. Lo que nos va a decir Luz, también necesito que alguien más lo complemente. Adelante, Luz, la escuchamos. Yo siento que el primer caso debe venir más de una tarea. En cambio, el segundo es de, pues, digamos, de una expectativa. Es lo que yo más o menos entendí. Yo Tener ciertos, tener ciertos aportes. Ajá. Ok, Luz. Ahora necesito que alguien me apoye
explicando un poco más a fondo lo que Luz nos acaba de decir. A ver, igual voluntarios antes de Profe, que yo asigne. pienso, ¿Sí? ¿Quién dice yo? Alejandra, Adelante, Alejandra. yo pienso que a lo mejor lo que Luz pues quiso explicar es que el problema de investigación es como una idea personal, o sea, una duda que a uno como investigador le va a surgir. Y ya el problema social, pues, como ahí mismo lo dice, pues es un problema colectivo, ya intervienen pues terceras personas que también pueden estar interesadas en la misma problemática. Ok, ya me queda un poco más claro, Alejandra. Y ahora, en términos más, dijéramos, más teóricos, ¿cuál será la diferencia entre problema social y problema de investigación? A ver, ¿quién nos apoya haciendo esta distinción? Profe, ¿puedo intentar? Claro, adelante. Adelante, Guillermo. Bueno, en mi opinión, el problema de investigación está centrado en lo que se va a llevar toda la investigación, y el problema social es a lo que se va a resolver o a lo que va a contribuir la investigación. Algo así. Es correcto. Nunca será a la inversa. No puedo decir que un fenómeno social puede resolver un problema de investigación. No, es al revés. Un fenómeno social, a través de distintas miradas bajo un método científico, puede llegar a ser explicado y en cierto modo resuelto. Esa problemática social de cómo hacer más consciente a los padres para que den la pensión alimenticia tiene una mirada jurídica, de idiomas, como ya vimos la traducción, psicológica, incluso sociológica. ¿Me hago ahora entender la diferencia? ¿Comentarios, dudas, preguntas, aclaraciones antes de que continúe? Entonces, el problema de investigación es, ¿cómo se llama? El resultado que obtengamos al finalizar nuestra investigación, digamos así. Y el problema social es lo que resolveremos con ello. Que ayudaremos a resolver. No necesariamente es que el problema social lo resolvamos definitivamente, ¿eh? Lo primero que usted dijo, excelente. Lo segundo, acuérdese, no es definitivo. Pero podemos contribuir a posiblemente solucionar el problema social. Ok. Continúo. ¿Cómo? ¿Cómo formular el problema de investigación? Muy bien. A ver, por favor, Aldair, si puede usted leer este párrafo completo. Ok. El problema en la ciencia aparece cuando se descubre un hecho o fenómeno no abarcado por una o varias teorías significativas, una anomalía o un acontecimiento que no concuerda con los planteamientos científicos del paradigma con el que se trabaja. En otras palabras, cuando aparece una laguna teórica en la estructura de datos conocidos. Por tanto, las dificultades de una disciplina pueden ser prácticas o teóricas. Muy bien. Los métodos de traducción específicamente para esa traducción de la demanda de los pensión alimenticia escapa, digamos, del conocimiento de más expertos en traducción. Entonces ahí se presenta esa laguna del conocimiento. Con mi investigación yo puedo aportar a que esa laguna vaya, pues, haciéndose más chica. Esa es mi finalidad del problema de investigación.
Luego, para formular el problema, se debe de seguir, uno, lo voy a describir, voy a encontrar cuáles son los elementos y finalmente formulo el problema. Lo describo, qué elementos lo componen y de ahí lo voy a formular. El decir formular es que lo voy a escribir ya sea como una pregunta, pero al final lo tengo que escribir como un enunciado declarativo. Ahora, ¿qué es forzoso? ¿Qué es necesario? ¿Qué es indispensable realizar en el planteamiento del problema de investigación? Por favor, Hazel, léalo en voz alta, estos 6 puntos. En el planteamiento del problema de investigación es forzoso: 1. Desarrollar los antecedentes y teorías más importantes que estudian el problema. 2. Desarrollar los fundamentos y elementos más importantes del tema en forma sintética que asume el investigador. 3. Desarrollar preguntas de investigación. 4. Formular el problema. 5. Establecer objetivos de investigación. 6. Justificar la investigación y analizar su viabilidad. Muy bien, muchas gracias. Dicho de otra manera, ¿qué teorías de traducción conozco? Antecedentes teóricos. De esas teorías de traducción, ¿cuáles son las que se han utilizado por años y por siempre para la traducción de textos jurídicos? Fundamentos y elementos. No obstante, ¿cuáles son las técnicas para traducir la demanda de alimentos en el marco jurídico de las leyes norteamericanas? Pregunta de investigación. El conocer o el implementar las mejores o las más adecuadas técnicas de traducción de documentos jurídicos, específicamente de la demanda de alimentos bajo el marco jurídico norteamericano, permite que aquel actor, o sea, la persona que lo demanda, logre que la autoridad correspondiente atienda su petición. Ese es mi problema de investigación, el emplear las técnicas de traducción adecuadas y la finalidad. Pero yo como investigador, ¿qué quiero lograr? 1, identificar las técnicas de traducción para la traducción de textos jurídicos, específicamente de demandas. 2, analizar la pertinencia de dichas técnicas para la traducción de la demanda bajo el marco jurídico norteamericano. Ese es mi objetivo de investigación. Y finalmente, por años, los traductores, peritos traductores han hecho distintas traducciones con el apoyo de distintas técnicas de traducción. No obstante, en la actualidad, el sistema jurídico norteamericano de la legislación civil ha hecho modificaciones que los mismos peritos traductores están conociendo recientemente. Las técnicas de traducción que se acostumbraban a emplear pueden resultar no idóneas para traducir los documentos jurídicos bajo las actualizaciones del régimen civil de la ley norteamericana. En consecuencia, realizar una investigación en donde se analicen cuáles son las técnicas de traducción más pertinentes para realizar la traducción de la demanda de alimentos bajo el marco jurídico norteamericano, permitirá que futuros traductores tengan en cierta medida resuelta esta dificultad. Ahí está mi justificación. Comentarios, preguntas, dudas, aclaraciones, les escucho.
¿Nada? Algo que les haya pasado por su cabeza, les escucho. ¿Alguna inquietud? Creo que por el momento no, profe. Bueno, por mi parte, más o menos como que comprendí pues lo que estamos aquí viendo, pero todavía me sigo preguntando cómo formular planteamientos de mi problema. Viene justamente otro ejemplo. Aunque suene muy evidente, ¿cómo plantear el problema? Escribiéndolo. En verdad suena muy evidente, pero van a ver por qué es tan evidente eso de escribiéndolo. A ver, Alfonso, por favor, si podría usted leer en voz alta el primer párrafo de esta diapositiva, el primer párrafo, por favor, Alfonso, si lo lee usted en voz alta. Y de ahí, Carolina, el segundo párrafo, por favor. Claro. El problema de esta investigación se debe redactar como una aseveración. Sin embargo, es más fácil, en primer lugar, escribirlo como una pregunta. Y en función de esta, posteriormente, se hace la aseveración. Después se podrán escribir preguntas secundarias que guiarán al trabajo por desarrollar. Al principio del planteamiento del problema se debe reunir toda la información que se puede extraer de lecturas, experiencias, observaciones, hechos, datos, documentos y cualquier antecedente. Recompilar esta información será de utilidad para empaparse el tema a fin de tener mayor claridad sobre lo que se desarrollará. Muchas gracias a ambos. Yo como investigador tengo una creencia. En el caso de usted, Aldair, ¿usted cree que el alumno desarrolla mejor su comprensión auditiva mediante el estar viendo y oyendo series de televisión, en específico una sola? Y estoy hablando de ciertos alumnos, por ejemplo, principiantes o de nivel elemental. Eso es lo que yo creo. Pero, ¿quién más puede respaldar? ¿Quién más puede haber dicho o haber hecho algo parecido a lo que yo tengo en mente? Eso, ¿cómo lo voy a saber? A través de lecturas, experiencias, observaciones, hechos, datos, documentos, cualquier antecedente. En una primera ocasión les mostré el Google Scholar. Pues justamente es uno de los primeros indicios que ustedes tendrán que ir consultando. Google Scholar. Y entonces, con una búsqueda muy sencilla como y de ahí que pueda yo poner un intervalo de búsqueda, tal vez del 2015 al 2021. Y de ahí puedo ir viendo distintos artículos. Naturalmente no voy a estar leyendo todos de principio a fin. Para eso me voy solamente al abstract. E incluso tengo la posibilidad de ir refinando mis búsquedas. Eso me va a permitir posteriormente establecer en forma de una aseveración. Claro, primero puedo pasar por la pregunta: ¿cuál es la relación entre los hábitos televisivos de adolescentes y la delincuencia en el Distrito Federal? A poder traducir esta pregunta en una aseveración. Hay una relación entre los hábitos televisivos de los adolescentes y la delincuencia en el Distrito Federal. ¿Me hago entender? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Sí, queda más claro. Y insisto,
Esto es de escribirlo. Aquí mismo ustedes lo van a ver qué implica plantear un problema de investigación, su importancia, qué es en sí un problema de investigación. Aquí mismo también pueden ustedes leer con calma cuáles son las características de la formulación del problema. Aquí también pueden ustedes ver un poco sobre qué es eso de lo que llaman variables, porque en problema de investigación los términos teóricos se llaman variables. Y de ahí, cuáles son las condiciones y requisitos para definir y valorar el problema de investigación. Y ya ahí viene el ejemplo, ¿sí? Pero ¿cómo se hace el problema? Escribiéndolo y trayéndolo a clase para que lo revisemos aquí. Esa es la manera en cómo lo van a hacer. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Con qué se quedan de la clase de hoy? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo diferente a lo que habían ustedes tenido en mente? ¿Algo que ya supieran? Comenzamos por Ángelo, por favor. No lo escuchamos. A ver, Carlos Eduardo. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, adelante. Es algo que pues aún no termino de asimilar bien porque me sorprende, y es el hecho de que podamos utilizar el método científico en esta área, ¿no? Como de humanidades, o sea, en mi mente nada más ese método científico lo podíamos aplicar en el campo, pues, de la salud o temas de química, biología y todo eso, pero sí me sorprende muchísimo que también lo podamos aplicar. No sabía eso. Sí, hay ciertas técnicas del método científico que sí podemos aplicar aquí en el campo de las humanidades. No significa que necesariamente tengamos que encerrarnos en un laboratorio para hacer un experimento, pero sí esos procedimientos del método científico sí los podemos aplicar aquí. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Dafne Melissa, le escuchamos. Igual, si no puede hablar Melissa, lo puede usted escribir en el chat y lo leemos. Misma pregunta, Lisbeth Jacqueline. ¿Qué aprendió hoy? Pues, ¿Con qué se con queda de la lo que clase? me quedo es, o sea, ya sabía que había una diferencia entre el problema de investigación y el problema social, pero realmente no conocía esa diferencia y no me había quedado muy bien en claro hasta que como que lo explicaron varias veces y pues ya lo analicé y lo comprendí. Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. Misma pregunta. Vamos a escuchar a Carla Paulina. Pues creo que igual que mi compañera Jacqueline, ahorita ya me quedaron como que más claros algunos puntos, pues algunos posibles como que factores, variables que intervienen en nuestros problemas de investigación y así también como los resultados o alguna propuesta de solución, como también recomendaciones. Y yo creo que pues sí fue de suma importancia que nos lo haya explicado
porque pues ya tenemos como que más organizadas nuestras ideas. Ok, fundamental, como usted lo dijo, Carla, organización de las ideas. Y finalmente, Leida, la escuchamos. Sí, pues yo estoy de acuerdo con mi compañero Carlos. Yo también tenía mucha duda con por qué el método científico se podía aplicar a esta parte, porque me pasaba justo lo mismo. Tenía la idea de que algo así solo se podía hacer con algo más matemático. Entonces, pues ya me quedó un poco más claro que sí se puede usar en el área de humanidades. Muy bien, Leida, muchas gracias. Pues bien, jóvenes, es el fin